con, creo yo, uno de los más grandes zoólogos del siglo XX, Desmond Morris. ¿Recuerdan ustedes? Morris, un extraordinario biólogo que publicó más de 50 libros, el más conocido de todos, finales de la década de los 60, El mono desnudo, nos hablaba de la familia desde una perspectiva de supervivencia de la especie. ¿Quién inventa la familia? La mujer. ¿Por qué la inventa? Porque es una forma extraordinaria de conseguir que el núcleo, ese núcleo que llamamos familia, se convierta en el eje de desarrollo de lo que primero se llama un clan, luego se denomina tribu, posteriormente villorrio y vamos creciendo hacia la megalópolis de hoy. Este invento, llamado familia, se consigue a través de transformaciones anatómicas de la mujer, que sería largo detallar y además, como les decía, el tiempo es tiránico cuando uno se dirige a los demás a través de una pantalla. Pero ya sé lo que están pensando. Ustedes dirán, pero Morris fue muy controversial. Sí, definitivamente sí. Tuvo muchas respuestas algo agresivas por parte fundamentalmente de ciertas científicas como Elaine Morgan, que no estaban completamente de acuerdo con esta visión de Morris sobre cómo había evolucionado la tribu humana y sobre todo la familia dentro de la tribu humana. Ustedes dirán entonces, si no nos gusta mucho la visión de Morris, perdón, nos gusta muchísimo la visión de Morris. Lo que pasa es que no es la única visión. Permítame dar un salto entonces, ir desde Morris hasta Edward Wilson. Cuando hablamos de Wilson, hablamos del sociobiólogo más importante seguramente de la historia. Wilson, que se había basado en insectos sociales, particularmente hormigas, se convierte en un hito de la biología contemporánea. ¿Por qué saltamos a Wilson? Por una razón muy sencilla. Wilson convierte la visión clásica de la sociología en sociobiología. Interviene con factores genéticos para el entendimiento de lo que significa una sociedad y dentro de ellos una familia. Decía Wilson que aquello que vemos en la comunidad de insectos podemos aplicarlo perfectamente a los vertebrados. Obviamente a los vertebrados superiores como nosotros. Alguien podría decir, no, un momentito. La sociología no va a permitir que la biología incursione con fuerza destructiva y con su genética molecular en este tema. Cuidado que sí se puede. Y de hecho lo hicimos. Al haberlo hecho, sin embargo, Wilson también, igual que Morris, tuvo una serie de detractores de variada índole. Uno de ellos, muy interesante como detractor, fue Stephen Jay Gould, que no solamente se peleó en una época con Wilson, sino que también hubo dudas muy profundas con otro de los grandes, con William Hamilton. ¿Qué dijo Hamilton? Hamilton dice que la familia existe por una razón muy sencilla. Los seres humanos nos unimos a través de lazos de consanguineidad. Y él le llamó a esto la herencia genética altruista, o el gen altruista. Entonces lo que él decía es, para entender a la familia tenemos que entender que hay un mensaje genético que nos lleva a formar familias, invento femenino, como ya hemos establecido, y a lo que los hombres nos hemos plegado alegre y entusiastamente. Pero lo encantador del gen altruista es pensar que si nosotros formamos una familia para proteger a nuestra progenie, entonces la evolución tiene mucho que ver con la formación de la familia. Muchísimo que ver. Y que las sociedades son producto de este gen altruista, que sin embargo también tuvo una respuesta. ¿Por qué? Porque se acusó a Hamilton de ser determinista. Si hay un gen, dijeron, entonces la formación de una familia está predeterminada, genéticamente. No con una persona en particular, pero sí con alguien. Y si está predeterminada genéticamente, esto es determinismo biológico. Esa acusación era grave y era compleja. Surge entonces la figura de Richard Dawkins. Y Dawkins dice, sí, pero no me gusta la idea de gen altruista. ¿Por qué? Porque el altruismo significa que antepongo los intereses de terceros a los míos. Y estoy dispuesto a entregar todo lo que tengo y todo lo que soy por los demás. Sí, hubiera contestado evidentemente Hamilton, por tus hijos. Pero Dawkins hubiera dicho no. ¿Por qué? Porque si soy altruista, me preocupo menos por mí que por ningún otro.
Si me preocupo menos por mí que por ningún otro, entonces me preocupo por los demás y me despreocupo incluso de mi herencia genética. Esto sería antibiológico, decía Dawkins. No veamos al gen como altruista, veamos al gen como egoísta. Y surge la gran teoría del gen egoísta, que dice que el genoma está preparado para hacer solamente una cosa: dejar copias de sí mismo en la siguiente generación. Y alguien me puede decir, oye, pero entonces, Julio, ¿la familia obedece a este egoísmo genético complejo? Puede ser. Finalmente la biología todavía no ha desentrañado todos sus misterios. El gran Fred Hoyle, uno de los astrofísicos más importantes del siglo XX, tiene una frase que a mí me fascina. Decía, los biólogos tienen la llave del entendimiento del universo. Lamentablemente hasta la fecha no han aprendido cómo usarla. Yo creo que en este pedacito que hemos compartido sobre la visión científica de la familia, tenemos la llave de lo que somos y la llave de lo que nos espera. Y alguien me decía, Julio, pero mucho cuidado, cuando la biología se mete con la sociología, ¿y qué pasa si la sociología tiene razón? Y la biología se está metiendo en un campo que no es el suyo. Pero yo siempre contesto lo mismo. Si la sociología tiene razón, ¿por qué el mundo está como está? ¿Y por qué no entendemos cómo forjar una sociedad justa, igualitaria, próspera, hermana? Permitan pues entonces que la biología intervenga, ¿no? Tenemos ideas diferentes. Ahí tienen a Wilson, ahí tienen a Hamilton, ahí tienen a Gould, ahí tienen por supuesto a Dawkins. Y nunca nos olvidemos del gran Morris. Y podríamos retroceder un poquito más, pero el tiempo se me va acabando. Y hablar de Darwin. ¿Qué hubiera dicho Darwin sobre la familia? Algo muy simple. La familia surge porque es la mejor manera de intercambiar genes para generar diversidad. Y en paralelo generar una estabilidad nuclear que se refleja como aptitud. Y eso es garantía de supervivencia. Es decir, la familia también obedece a los criterios clásicos de la evolución darwiniana. Y como diría un amigo mío, también obedece a elementos termodinámicos. Pero eso será, tal vez en otro momento, ¿no les parece?